Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Les mando un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras del sindicato número 2 del Lipigas. Soy Sebastián Insúa y los dirigentes amablemente me invitaron a hacer una pequeña charla sobre el proceso constituyente que vamos a vivir este domingo. Lamentamos que sea tan encima de la fecha, pero han sido días de muchas negociaciones, así que hemos estado un poquito atareados. Así que pretendo en estos minutitos contarles un poco algunas cosas que me parecen relevantes para el sábado, perdón, para el domingo, y al mismo tiempo informarles sobre todo lo que tienen que saber para ese día. Lo primero a decirles es que creemos que es importante que participe todas las personas, independiente de su interés o de su posición política, es importante participar. Ahora, ¿por qué hacerlo? Hay varias razones, pero yo resumo aquí solo tres. La primera es porque esta es una instancia histórica. Primera vez en la historia de Chile que vamos a poder votar si decidimos cambiar una constitución o no. En periodos anteriores, los cambios de la Constitución se han hecho de espaldas a la ciudadanía y por lo tanto la ciudadanía en algunos casos ha podido tener algo de injerencia, pero nunca ha tenido injerencia tan importante como ahora. Y por lo tanto es importante que podamos decidir nosotros con nuestros votos si es que queremos ese cambio o no. Además es importante porque la Constitución en sí misma es muy relevante para la vida de las personas y por lo tanto todos tenemos el derecho y el deber de participar en este proceso. La Constitución es la carta fundamental que define la vida en esta comunidad política y por lo tanto todos sus elementos son relevantes para lo que ocurra después. No hay que creer esa idea de que la Constitución no es importante, para nada. Todos tenemos que ser parte del proceso porque la Constitución define y determina muchos de los aspectos de nuestra vida diaria. Y además, aunque esto suene redundante, es importante votar porque todos los votos cuentan y por lo tanto, si ustedes están a favor o del apruebo o del rechazo, es importante que puedan dar su opinión. Si no, después es más difícil poder criticar si uno no ha podido participar o no se ha hecho el tiempo de ir a expresar su opinión a las urnas. Aquí dos frases que resumen lo que acabo de decir. Una de un escritor alemán que se llama Heinrich Bell que dice, involucrarse es la única forma de seguir siendo realista. Y por lo tanto, el involucramiento activo en estas decisiones, independiente de su posición política, es importante. No puedes dejar que tu voz quede silenciada y por lo tanto es necesario que cada uno de nosotros participe del proceso. Y la otra frase dice, nadie es neutral en un tren en marcha. Es decir, si todos vamos arriba de este tren, todos tenemos que involucrarnos porque ninguno de nosotros puede salir indemne del proceso. Lo dijo un escritor norteamericano, Howard Sim, historiador reconocidísimo. ¿Qué es lo que está en debate en este proceso? Está en debate cambiar o mantener la constitución vigente, una constitución que fue hecha en el año 80, que fue elaborada por una comisión que después fue votada en un plebiscito que las investigaciones demuestran que fue poco regular, que no había participación, que no hubo capacidad de que las posiciones se pudieran discutir y por lo tanto es una constitución que además está hecha en un momento donde teníamos excepciones constitucionales y por lo tanto fue poco discutida. Pero en general las constituciones, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? Es que rigen la vida de la comunidad política de un Estado, determinan la estructura del Estado, por ejemplo, si vamos a ser un país unitario o vamos a ser un país federal. Definen también las formas y las atribuciones del Estado, si vamos a tener un gobierno presidencialista como el chileno o parlamentario como el inglés, por ejemplo. Define los derechos y las garantías de las personas y además define todas las estructuras del sistema para permitir los procesos de cambio parcial o total de las constituciones. Recuerden ustedes que la constitución chilena hoy día no contaba con elementos que la permitieran hacer este plebiscito y por eso se tuvo que hacer una reforma a la constitución para allanar el camino a esta consulta que vamos a vivir el próximo domingo. Así que es importante que puedan participar de este proceso porque todo lo que está detrás de la discusión constitucional afecta a nuestras vidas, afecta a nuestros trabajos, en el sistema de salud, el sistema de pensiones, determina la estructura del Estado, la forma de las leyes y en general
muchos aspectos de nuestras vidas están anclados a esa Constitución. No todos, la Constitución no resuelve todos los problemas, y eso es verdad, pero da un marco para esta relación en este tren en marcha o esta casa común que se le ha dicho en algunos espacios, y por lo tanto sería importante que pudieran participar, hacerse el tiempo y tener la voluntad de participar. Algunas cosas que tienen que saber para el domingo, para que vayan a votar de manera segura y responsable. Lo primero es que les van a entregar 2 papeletas. Votamos primero si estamos de acuerdo con cambiar o no la Constitución. Es decir, deberían aprobar si aprueban o rechazan la redacción de una nueva Constitución. Esa es la primera papeleta. Y la segunda, ¿de qué forma tendría que hacerse la redacción de una nueva Constitución? Una opción sería a través de una convención constitucional que va a constar de 155 miembros elegidos por la ciudadanía, y esa elección se va a realizar en abril, si es que se aprueba obviamente cambiar la Constitución. Y la segunda opción sería una convención mixta, que implica que va a haber 86 parlamentarios en ejercicio y 86 personas elegidas por la ciudadanía. Las personas elegidas van a ser electas en abril igualmente, y los parlamentarios también van a ser elegidos, pero dentro del Parlamento, es decir, entre sus pares. ¿Qué tengo que hacer para ese día? Primero, los ciudadanos van a tener que llevar su cédula de identidad o pasaporte, lápiz pasta azul y una mascarilla, aunque también se recomienda que lleven alcohol gel. Si no llevan lápiz, va a haber disponibles lápices en los locales de votación, pero se recomienda que lleven el propio, básicamente por cuestiones de salubridad y sanidad, para no generar contagios innecesarios. De todas maneras, se va a disponer de elementos para desinfectarlos ese día. ¿Qué pasa si tengo mi cédula vencida? Si tengo la cédula vencida, podría ir eventualmente con el pasaporte si es que tuvieran distintas fechas, aunque hoy día es más difícil, pero se puede votar con la cédula vencida hasta noviembre del 2019. Si usted tiene su cédula vencida desde octubre del 2019, ya no va a poder hacerlo, pero desde noviembre en adelante se permite que usted pueda votar con su cédula vencida. Y además puede mirar las páginas web del Registro Civil para ver dónde puede encontrarla o dónde puede obtenerla si es que no lo hizo antes. Ya estamos muy encima, pero de todas maneras eventualmente sería bueno revisarlo en caso que tengas tu cédula de identidad vencida. No se puede ir a votar con elementos propios de las campañas, con elementos alusivos a la apruebo, al rechazo, a la convención mixta o a la convención constitucional. Y en este caso pueden arriesgar una sanción que van desde las 20 UTM hasta las 200 UTM. Así que no se les ocurra llevar una mascarilla que diga rechazo, apruebo o algún elemento por el estilo. Solo su carnet, su lápiz azul y su mascarilla como elementos centrales. Y ojalá con ropa neutra. ¿Cómo se va a realizar el proceso de identificación? Usted va a tener que mostrar su carnet. El presidente de la mesa no va a manipular su carnet. Usted lo tiene que poner en la mesa, quitarse la mascarilla durante 3 segundos para que puedan reconocerlos y después emitir sus votos. Así que, por favor, tenga cuidado, no haga uso adicional de esos elementos que pueden generar contaminación entre distintas personas. ¿Cuáles van a ser los horarios para la votación? Se va a alargar el proceso de votación esta vez y va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. En caso de que haya personas en una fila, cuando hayan llegado a las 8 de la noche, se les va a atender a todas las personas. Así que tiene un tiempo suficiente para ir a votar, puede ir en la tarde cuando haya menos gente para que no se tope con aglomeraciones, así que traten de hacerlo de manera bien dispersa o bien abierta para no concentrar la población. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Los adultos mayores van a tener un horario especial y exclusivo de votación que va a ir desde las 14 a las 17 horas. Además de los adultos mayores, también las embarazadas y las personas que requieran asistencia tendrán prioridad durante todo el día. La pregunta es, ¿podré ir a votar en ese horario? Si no soy una persona de 60 años, sí, puede ir a votar, pero solo va a poder votar si es que no hay adultos mayores en las filas. Así que la recomendación es que trate de no ir en esos horarios. Horarios que fueron además elegidos porque en general baja la concurrencia ese día. Y al menos en Santiago pareciera ser que los pronósticos dicen que
No va a haber mucho calor ese día, van a haber 21 grados según lo que hemos visto, así que va a ser un día donde eventualmente se va a poder votar sin tanto calor. ¿Necesitan permiso para ir a votar las personas que están en comunas en cuarentena? No. Los ciudadanos y ciudadanas que vayan a votar no necesitan permisos sin importar en la comuna donde vivan y si ésta está en cuarentena o no. Lo importante es que usted lleve su cédula de identidad que identifique que va a ir a votar. De todas maneras, si va a realizar otra gestión, tendría que pedir el permiso correspondiente. Si quiere ir a un supermercado o a hacer algunas compras y está en una comuna en fase 1 o 2, de todas maneras va a necesitar pedir el permiso en la comisaría virtual. ¿Van a poder votar los contagiados por COVID? No. Las personas contagiadas y sus contactos estrechos deberán quedarse en cuarentena y con aislamiento obligatorio. No pueden asistir. Carabineros va a estar afuera de los locales de votación realizando controles aleatorios. Por lo tanto, eventualmente una persona podría ser fiscalizada y si rompe el aislamiento obligatorio podría tener sanciones, sumarios e incluso procesos penales con riesgo de cárcel efectiva. Así que ojo con las personas que están con COVID, no intenten ir a votar. Esa es mi recomendación. ¿Cómo van a ser los lugares de votación habiendo este proceso de pandemia? Se usarán cintas amarillas para demarcar el distanciamiento. Se permitirán filas en cada mesa separadas por 1 metro de distancia y dependiendo del tamaño del lugar, si es al aire libre o en gimnasio, se definirán aforos máximos. En general, los vocales también van a estar a 1 metro de distancia entre sí y el cálculo que se hace es que va a poder haber dentro de los recintos hasta 10 personas por cada mesa. Así que hay que tener paciencia para ir a votar. Como decíamos, hasta 10 personas el distanciamiento que se va a permitir en cada uno de los lugares de votación. Así que por lo tanto es importante que se arme de paciencia y eventualmente le va a tocar esperar fuera de los recintos para poder sufragar. ¿Qué pasa si ustedes tienen que trabajar un domingo? En el caso de ustedes como trabajadores del IPIGAS que tienen turnos, está establecido el otorgamiento de hasta 2 horas para sufragar para aquellas personas que tengan que laborar ese día. También existe un permiso laboral para los trabajadores designados como vocales, miembros de los colegios escrutadores y delegados de las juntas electorales. Se va a estar fiscalizando y se establecen multas que van entre las 9,3 hasta 40 unidades tributarias mensuales, dependiendo si la empresa tiene de 1 a 49, 50 a 199 o 200 personas o más. Y finalmente, también estos permisos tienen que ser otorgados sin ningún descuento remuneracional, para que lo tengan presente para ustedes o para sus colegas que puedan o deban ir a votar ese día domingo. Y puedan, ojalá intenten hacerlo todas y todos. Recuerden que se ha cambiado a partir de la pandemia muchos de los locales de votación. Por lo tanto, es importante que cada uno de ustedes revise su información, porque se ampliaron el número de locales para reducir los aforos, se ampliaron el número de locales. Esto significa casi 2.715 recintos más y eventualmente cada una de ustedes o ustedes también podría haber sido cambiado de local. Por lo tanto, mi recomendación es que vayan a la página web del CERVEL a revisar la información sobre su local de votación de este domingo. Y por cierto, y por último, desearles que tengan un buen proceso, que ojalá puedan participar, que vayan con ánimo, con paciencia y con mucho respeto a este proceso. Vamos a tener que tener respeto, ir en paz, pero además armarnos de la suficiente paciencia para esperar un proceso que puede ser un poquito más largo por las dificultades que hoy día tiene el país a propósito de la pandemia. Les deseo mucha suerte, les mando un abrazo y ojalá que podamos participar todos para que este sea un proceso donde toda la población se sienta parte de la decisión que conoceremos este domingo. Cuídense mucho. Un abrazo.